hermanos quienes hoy están sellando su compromiso de matrimonio, ¿no? Y también dando una bienvenida a toda la familia y a todos nuestros hermanos, ¿no? Y a todos los amigos de nuestro hermano Caleb y de nuestra hermana Beatriz. Bien. Y vamos a orar para que se dé inicio a este matrimonio que se celebre en esta noche. Muy bien, oremos. Maravilloso Padre Celestial, Señor, muchas gracias por esta hermosa fiesta que se está llevando esta noche, Señor, esta unión de Caleb y Acuse. Señor, ¿quiénes son tus hijos? Señor, quienes hoy, Señor, celebran este matrimonio para que ellos puedan, Señor, vivir una vida guiada por ti, Señor, porque tú eres el único Dios quien, Señor, nos has dado, Señor, esto para que cada uno de los hombres podamos vivir a través, Señor, de tu palabra, tus mandatos, Señor. Señor, muchas gracias, Padre. Sé tú, Señor, haciendo esta gran unión, Padre amado, que tú lo bendigas a los dos, Señor, para que ellos puedan vivir una vida tan agradable y feliz delante de ti. Señor, iniciamos este. Amén y amén. Los saludo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Estamos felices, hermanos, esta noche? Estamos felices y contentos, y sobre todo por dos de nuestros hermanos aquí presentes que unen sus vidas en matrimonio. Vamos así, puestos de pie, hermanos, vamos a cantar al Señor, alabarle a Él en esta noche con este cántico que dice: en la casa de Dios. Vamos a alabar al Señor. Hermanos, al Señor en la casa de Dios. Y haremos fiesta en honor de aquel que nos ha salido. Alegraremos su corazón y yeah.
Testamento, versículo 21, hasta terminar este pasaje del capítulo 5 de Efesios. En esta ocasión, hermanos, para la lectura de la palabra del Señor, van a leer nuestros hermanos 5, versículo 21 al versículo 33. Dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Hermosas palabras, hermanos, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Amén, porque le estamos adorando al fuerte y valiente. Amén, al poderoso en batalla, al león de Judá. Alabemos, hermanos, al Señor. Palmas, sacerdotes, única razón en la oración. La razón de mi adoración eres tú.
nuestro corazón y nuestra mente a alabar al Señor, declarar a Él que Él es nuestro Dios todopoderoso. Hermanos, vamos a tomar nuestros asientos. Voy a pedirles que cada uno de nosotros podamos tomar nuestros asientos. Buenas noches con cada uno de ustedes y gracias, es un privilegio para mí como padre y pastor poder ministrar esta ceremonia de Caleb y de Macusi. Hermanos, hemos leído la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5. Yo voy a comenzar con esta anécdota. Dice, dos personas iban de viaje y uno de ellos le ofrece un whisky al compañero que estaba a su costado y él le dice, no tomo porque soy pastor. Y cuando llegan al lugar, al destino, el otro que estaba ahí en la asiento, el compañero, también se despide y le dice, saluda a tu esposa. Y él le dice, soy sacerdote, no tengo esposa. Pero al ofrecer whisky, el sacerdote le ha dicho, cuando le dijo el pastor, no tomo, le dijo, oye, mira, no sabes lo que te pierdes. Y igualmente el pastor le dijo al sacerdote, cuando dijo, no tengo esposa, le dijo también, igualmente, mira lo que te pierdes. Creo que es muy interesante para nosotros, una bendición grande. Este es un plan maravilloso de parte del Señor, el matrimonio. No es algo que nosotros hemos creado esto. Así que en la carta del apóstol Pablo escribiendo a nuestros hermanos, a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, en el capítulo 5, de los versículos 21 en adelante, primeramente habla acerca de la naturaleza del matrimonio y en segundo lugar habla acerca de los deberes de los esposos. Así que vamos a meditar estos dos puntos que nos ofrece la palabra del Señor en esta noche. ¿Qué es el matrimonio? Nos preguntamos. Somos testigos de que muchas personas se casan, pero ¿qué es el matrimonio? Para algunos hombres, el matrimonio es una forma de arruinar su vida. Para muchos, el matrimonio es simplemente un contrato legal en el cual uno puede romper el día a la hora que quiere. ¿Será esto el verdadero significado del matrimonio? ¿A quién debemos de preguntarles? Nosotros como iglesia, los cristianos, creemos que el autor del matrimonio no es el hombre, no se origina dentro de una cultura y a un momento dado del tiempo. Es Dios quien lo origina esto, es la voluntad de Dios. De tal manera que en Efesios el capítulo 5, en versículo 31, nos dice de la siguiente manera: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En este versículo está el concepto, la definición de lo que es el matrimonio. Lo que nos dice el texto aquí es: el matrimonio es una unión. Es una unión entre un varón y una mujer. Y eso está bien claro en la palabra del Señor. No es entre hombre con hombre o mujer con mujer o de otra manera. En Génesis el capítulo 1 versículo 27 dice la palabra de Dios que Dios creó a su imagen y semejanza. Varón y mujer Dios creó a su imagen y semejanza. No hay otro tipo de ser, ¿no? Dice la palabra del Señor.
Hace poco estaba leyendo de una persona cristiana que vende tortas, prepara tortas para el matrimonio, y le fueron a solicitar que le prepararan la torta para su matrimonio. Y cuando dijo cómo iba a ser la torta, los nombres, etcétera, etcétera, entonces las personas que iban a casarse eran del mismo sexo. Y por supuesto la señora dijo: yo soy cristiana y no voy a aceptar esto. Y fue demandada la señora. El juez le dijo a la señora: ¿cierra su negocio usted o usted atiende a estas personas? Hermanos, para nosotros como cristianos está bien claro en la palabra del Señor que el matrimonio es una unión solo entre un varón y una mujer. Y este matrimonio, dice la Biblia, es hasta que la muerte nos separe. Y cuando dice acá el texto, dice se unirá a su mujer, significa que el matrimonio es uno solo y con una sola. Muy bien, hablando acerca del deber, primeramente de la esposa, ¿no es cierto? Primeramente las damas, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Deben estar sujetas a sus propios maridos. Y cuando uno lee este texto, muchas veces piensa, suena un texto, una indicación machista. Y muchos cuando escuchan esto pueden decir: ¿cómo es que la Biblia puede decir esto, que las mujeres estén sujetas? Especialmente las mujeres. Dice: estén sujetas a sus propios maridos, dice. Ahora, ¿cómo debe estar sujeta la esposa a su marido? El versículo 22 dice: como al Señor, dice, como a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué debe estar sujeta? ¿Por qué debe someterse la esposa a su esposo? Mira lo que dice el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esposo, eso dice el texto. Y ahora uno se pregunta, también el texto, la palabra de Dios debería de indicar también que los esposos deberían también de someterse. Pero cuando uno va leyendo el texto no encuentra esa parte, no hay esa indicación para los esposos. ¿Qué significa la palabra acá, sujetarse o someterse? Simplemente significa obediencia, obedecer, nada más. Ahora, las razones para eso, Dios creó primeramente al varón y después a la mujer. Hay orden de la creación. Es el diseño, es la voluntad de Dios, como el autor de nuestro matrimonio. Creo que un Dios sabio, un Dios todopoderoso, no puede equivocarse en darnos estas indicaciones. Ahora, ¿cuál es el deber del esposo? ¿Cuál es la indicación de la palabra del Señor para los esposos? Versículo 25. ¿Y cómo debe amar el esposo a su esposa? Así como Cristo amó a la iglesia. Hay un ejemplo, hay un modelo. ¿Cómo debe amar el esposo a su esposa? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? El mismo texto, versículo 25 dice: se entregó a sí mismo por ella. Hay un modelo, hay un ejemplo. Cristo amó a la iglesia y por amor a la iglesia nuestro Señor entregó su propia vida en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre por nosotros los pecadores, para regalarnos la salvación. Y otro ejemplo que pone la palabra del Señor, cómo el esposo debe amar a su esposa, dice el versículo 28:
así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Como a sus mismos cuerpos. Creo que ningún varón, ningún esposo sería capaz, vamos a decir, de maltratar, de golpear su propio cuerpo. No sería capaz, vamos a decir, dejarlo de hambre, no vestirlo, no cuidarlo. Creo que hacemos todo lo posible cada uno en tratar de cuidar nuestro propio cuerpo. Pero así, como uno se cuida a sí mismo, también tiene que amar a su esposa. Entonces, primero como Cristo, segundo como nos amamos a nosotros mismos. Y cuando uno revisa el texto, tampoco no hay indicación para las mujeres, para las esposas. No dice el texto que las mujeres también deben amar a su esposo. Como no hay la indicación que los maridos deben también sujetarse a su esposo, no hay también esa indicación. Las esposas deben sujetarse o deben someterse a su esposo y el esposo debe amar. Hermanos, y en el versículo 25, la palabra amar está en imperativo, dice: amad a vuestras mujeres. Es un mandato en la cual nosotros como esposos no podemos cuestionar a Dios. No hay ninguna razón por la cual que el esposo diga que no puede amar a su esposa. En el Nuevo Testamento hay varias palabras que tienen diferentes significados. La palabra amor. Pero en el versículo 25, cuando Dios indica que el esposo debe amar a su esposa, es un amor incondicional, es un amor desinteresado. Lamentablemente nosotros como seres humanos siempre, si estimamos a alguien, si amamos a alguien, está siempre condicionado. ¿Cuántos esposos dicen de sus esposas? Dicen: ¿cuánto amaría a mi esposa si me preparara como mi mamá me prepara rico cevichito? Pero como la esposa de repente no le gusta la cocina o no es su fuerte el cevichito, entonces no puede amar. Pero ese es un amor interesado. Sepa cocinar, no sepa cocinar la mujer, que sé. Hermanos, somos llamados como esposos a amar. Es un amor incondicional, así como Cristo. ¿Por qué nos amó a nosotros que somos pecadores? Su amor por su iglesia, su amor por nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo es un amor incondicional. Hay algo en nosotros, hay algo que ofrecer a Dios. Hay algunas cosas que hacemos buenas que merecemos de repente que Dios tenga amor por nosotros, siendo pecadores nosotros, enemigos de Dios, que no obedecemos a su palabra, no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Sin embargo, Dios en su palabra nos dice: nos ama tal cual somos. Es un amor desinteresado. Y este amor que indica el versículo 25, Macús y Caleb, no sé qué tamaño es el amor de Caleb para Macús. No sé si es de este tamaño, no sé cómo puedo medir esto, de este tamaño, no sé. Pero lo que dice acá el texto es: del momento que ellos se casan, ese amor tiene que continuar hasta que la muerte los separe. Y ese amor debe crecer continuamente más y más y más y más. Interesante es lo que el Señor nos indica aquí en su palabra acerca del amor incondicional. Cuentan en una ocasión que un joven cuya madre estaba de emergencia, necesitaba medicinas para la operación,
y él estaba en una situación bastante difícil, no tenía dinero para poder comprar las medicinas y asumir la operación de la mamá. Así que él tenía el mejor amigo, un amigo con el cual podía contar en cualquier situación, y un amigo más que un hermano, vamos a decir así. Él lo llama a su amigo y le dice: mira, sabe que estoy en una situación. Y el amigo le dice: llámame en la tarde. Y en la tarde le llama y ya no contesta a su celular. Llama y no responde. Él estaba tan desesperado. Fue a muchas otras personas para poder conseguir dinero para la medicina, pero lamentablemente no pudo conseguirlo. Cuando vino al hospital, encontró que a su mamá ya están preparándole para la operación. Encontró que las medicinas que había pedido el doctor estaban ahí listas. Y él se pregunta, dijo: ¿cómo es que así consiguieron esta medicina? Y uno de ellos le dijo: tu amigo vino. Tu amigo vino y agarró la receta y compró todo eso. Y más tarde, cuando se encuentran con su amigo, le dice: oye, pero te estaba llamando, ¿cómo es que no respondías? Y su amigo le dice: sí, yo tampoco no tenía plata a la mano, pero tuve que vender mi celular para poder comprar las medicinas. Dice el versículo ahí, 25 adelante: el amor del esposo debe ser un amor sacrificador, un amor que cuida, que protege a su esposa. Ahora nos estamos preguntando por qué el Señor a las mujeres le dice: debe someterse, y por qué al esposo no dice tampoco eso. Mujer debe obedecer a su esposo, el esposo también debería obedecer a su esposa. El esposo debería amar a su esposa, la esposa también debería amar a su esposo. Lo dice en otras partes: tú debes de amar a tu esposa. Hermanos, no es un mensaje, no es un consejo machista esta parte de la palabra del Señor. Y me ha llamado mucho la atención al estar examinando este pasaje. ¿Por qué el Señor tiene que dar ese énfasis a las mujeres? Tiene que ser: debes someterte, y al esposo, a los varones, tienes que amar. Porque una de las debilidades grandes de las esposas es no querer someterse a su esposo. Y una de las grandes debilidades de nosotros, de los varones, del esposo, es no querer amar así desinteresadamente, incondicionalmente a su esposa. Esa es una gran debilidad de la gran mayoría de nosotros, y ese es el problema que más tarde nos lleva a veces al fracaso en nuestra vida matrimonial. Sabe nuestra debilidad y dice a la mujer: tú tienes que trabajar en esta parte más, y al esposo dice: tú tienes que trabajar en esta parte más. El Hijo de Dios es tan sabio. Pregunto: ¿quién debe dar el primer paso aquí? Los esposos, los maridos decimos: pero tú tienes que obedecerme a mí, tienes que someterte a mí, y si tú te sometes, yo te voy a amar. Igual la esposa dice: ay, si tú me amas, me muestras realmente que me amas incondicionalmente, yo también voy a someterme. Hay una lucha en los esposos. Si ustedes han entendido el texto, dice: ¿por qué la mujer debe someterse? Porque el esposo es cabeza del hogar. ¿Quién es el jefe, el líder, el que guía el hogar?
es el esposo. Por tanto, ¿quién debe dar el primer paso? ¿Quién debe demostrar realmente? ¿El esposo o la esposa? Es el esposo que debe de demostrar. Es el esposo que debe comenzar a amar a su esposa. Y muchas mujeres dicen, si mi esposo realmente me amara, si mi esposo tuviera palabras tan dulces, si mi esposo por lo menos se presentara con un ramito de flores, si mi esposo por lo menos un día me sacara a comer, soy capaz aún de besarle los pies, dicen muchas mujeres. ¿Ah? Pero como nosotros los esposos solamente no hacemos que ellos se sometan a nosotros, entonces hay problemas ahí. Y una señora, yo les he contado acá en la iglesia varias veces, una señora que tenía este problema con su esposo. Era un esposo que le hacía la vida imposible en casa. Y ella, ¿sabes qué decía? Si ese mi esposo me amara, como les dije, soy capaz de besarle los pies. Pero como no me demuestra amor, me insulta, me dice de todos. Cuando yo le sirvo la comida, yo escupo en su plato y así la hago comer, escupiendo ahí. ¿Ah? De venganza, ¿ah? De cólera. Caleb, si no quieres comer así, tienes que entender el texto y comenzar a amar realmente como dice la palabra de él. Señor. Y obedecer los consejos de nuestro Señor. Hermanos, es bueno escuchar, es bueno tener siempre presente en nuestra vida matrimonial la palabra de Dios. Como Él es el autor del matrimonio, esta máquina, vamos a decir, tiene su manual de funcionamiento. Y ese manual de funcionamiento es su palabra. Aquí está en la Biblia. Y tenemos que estar atentos siempre cuáles son los consejos de Dios para nuestra vida matrimonial. En el Perú es alto el porcentaje de los fracasos en nuestra vida matrimonial. ¿Cuál es la razón? La razón es que no queremos tomar en cuenta la palabra de Dios. No queremos tomar en cuenta los consejos que están escritos en la palabra del Señor. Más bien, recibimos consejos de amigos, de familiares. Por ejemplo, a Caleb, la familia Fernández, diríamos, cuidado Caleb, la familia Fernández, nunca hemos sido pisados, nunca hemos sido saculados. La familia Torres igual, por más que sea mujer, nunca hemos sido pisadas así. Así que tienen que sacar cara por la familia. A veces consejos que no son sanos, consejos que no son sabios. Y un viaje, dos señores iban conversando y la otra señora iba contando sus problemas, cuyo esposo le hacía la vida imposible. Y la otra señora le decía: oye, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás sufriendo? Yo he resuelto mi problema de esta manera, dice. Interesante, ¿no? Y a mí también se me abre, ¿no?, los oídos para escuchar cuál es ese consejo que la señora va a dar a su amiga que está en una situación difícil, un problema difícil. Con un esposo que es borracho, con un esposo que es violento, etcétera, etcétera, etcétera. Y la señora, ¿sabes cómo la aconseja? Le dice así, estos términos: no seas así, no seas así, algo como dices, 11, etcétera. Mire, este consejo te va a funcionar, dice. Agarra la camisa de tu esposo y lo vas a lavar en la cabeza de un burro. Santo remedio para manejar a tu esposo. Hermanos,
Tantos consejos hay así. Yo no sé si ese consejo funciona o no funciona. Yo sé que ustedes han escuchado tantos consejos también seguramente, así secretitos, pero para mí, por encima de esas cosas, lo mejor, lo seguro, lo sano que funciona es los consejos de la palabra del Señor. Por tanto, entonces, Matuse y Caleb, ustedes que están dando este paso en su vida matrimonial, deben tomar en cuenta la palabra del Señor. Caleb, para ti no va a ser fácil amar. Matuse, tampoco para ti no va a ser fácil someterte. No solamente para Caleb, para Matuse esto, para cada uno de nosotros será difícil. ¿Sabes por qué? Porque siempre estamos inclinados al mal. Estamos contaminados, afectados por el pecado. Dice la palabra del Señor. El hombre no puede amar si es que primeramente no experimenta el amor de Dios en su vida. Igualmente la mujer no puede someterse, sino cuando no experimenta igualmente el amor de Dios en su vida. Debemos reconocer primeramente a Dios como nuestro Creador, a Dios que nos ama tanto, que envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó primero. Y si nosotros aceptamos esto y entregamos nuestra vida a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, solo con Dios es posible amar. Solo con Dios es posible también poder obedecer. Sin Dios en nuestras vidas podemos practicar solamente muchas fórmulas para nuestra vida matrimonial. Como por ahí un amigo me decía así: ¿por qué no aconsejan a los que se van a casar, especialmente a los esposos, desde un primer momento? Tienen que saber manejar a la esposa y decirle, ¿no? Mira, ¿ves esto? Cuidado, si no me obedeces, te puedo mandar al hospital. Mira el otro, cuidado con eso. Con eso te puedo mandar al cementerio. Eso nos falta en el Perú, dice. Hermanos, no la violencia, la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. En cuenta los consejos del Señor. Lo que estamos leyendo solamente es una parte ahí de la palabra de Dios, pero no es el único. Está en toda la Biblia. Desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia están los consejos del Señor para nosotros los casados, el matrimonio. Esperamos que Dios les bendiga a ustedes y esperamos que ustedes tomen en cuenta la palabra del Señor. Esa es la Biblia, la palabra del Señor, que lo voy usando en mi ministerio como pastor, pero quisiera entregar a mi hijo, a Caleb, esta palabra de Dios, dejarla en sus manos. Recuerdo cuando mi padre había dejado una herramienta en casa. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Ya siendo un poquito más jovencito, descubrí que había una herramienta de mi padre, el asadón, que llamamos así para aporcar el maíz. ¿Cuánto apreciaba realmente esta herramienta? Si mi padre me hubiera dejado una Biblia, seguramente lo hubiera apreciado mucho más. Pero como cabeza del hogar, Caleb, te quiero dejar la palabra de Dios, ¿no? Gracias a Dios. Sé que tú tienes consejos sabios para nuestra vida.
Señor, al indicarnos en tu palabra los deberes tanto del esposo como de la esposa, Señor, lo único que buscas es lo mejor para nuestra vida matrimonial. Y tú quieres, Señor, lo mejor también para Caleb y Macuse. Te ruego, Dios, que bendigas su vida, Señor, en esta etapa, ellos como esposos, como esposas. Y que tu palabra, Señor, así como dice en tu palabra, como el salmista, que ellos mediten de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Gracias, Dios. Oramos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Vamos a alabar al Señor todos juntos con esta alabanza al Señor. Creo en ti. De la iglesia de Jesús el Buen Pastor, la iglesia presbiteriana de aquí. Y vamos a pedir, hermanos, a cada uno de ustedes que puedan tomar sus asientos. Vamos a pasar a la parte central.
la ceremonia de bodas de nuestro hermano Caleb y nuestro hermano Macuse. Familia, con los hermanos, esa parte estamos para la ceremonia de los votos y voy a comenzar preguntando a la familia de Macuse. ¿Quién entrega a Macuse para que se case con Caleb? ¿Quién hace la entrega oficialmente? ¿Su hermano? ¿Sí? Muy bien. En segundo lugar, igualmente pregunto a toda la congregación. ¿Hay alguien que se opone a este matrimonio? ¿Alguien que diga que no pueden ellos contraer este matrimonio? Si no hay ningunos, como se dice, hable ahora, o de lo contrario, guarde silencio para siempre. Igualmente la pregunta a Caleb y Macuse: ¿ustedes declaran de lo profundo de su corazón que no tienen ningún impedimento para contraer este matrimonio? Vienen voluntariamente ambos. Nadie les ha puesto una pistola, un cuchillo por ahí, no obligación. Voluntariamente. Muy bien. Voy a pedir que puedan tomarse la mano, ¿no? La mano, ¿sí? Bendiciendo este matrimonio de Caleb y Macuse. Nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra y del género humano, invocamos que tu majestuosa divina presencia se haga manifiesta aquí y ahora. Como dice tu palabra, donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio nuestro, por el cual estamos muy agradecidos. Igualmente, oh Dios, te rogamos que inundes de gozo y felicidad los corazones de Caleb y de Macuse, que la experiencia de esta ceremonia quede, oh Dios, imprimida en sus corazones, de tal manera que jamás se lleguen a olvidar de este sagrado matrimonio y del deber de continuar fieles a su compromiso. Ayúdales, oh Dios, con tu gracia, para que puedan siempre cumplir fielmente con sus sagradas obligaciones y responsabilidades. Oh Padre Santo, ven, Señor Jesús, a presenciar estas bodas y a santificarlas con tu bendición. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Amén. ¿Quiénes tomaban la mano de Macuse? Caleb Fernández Quiñones. ¿Aceptas a Macuse para ser tu legítima esposa y vivir con ella en sagrado vínculo de matrimonio conforme a lo ordenado por Dios? La amarás, consolarás, honrarás y conservarás en tiempo de enfermedad y de salud mientras los dos vivan. Que Dios bendiga tu respuesta. Igualmente, Macuse Coris Muñoz, ¿aceptas a Caleb para ser tu legítimo esposo y vivir con él el sagrado vínculo del matrimonio conforme a lo ordenado por Dios? Le amarás, consolarás y conservarás en tiempo de enfermedad y de salud mientras los dos vivan. Que Dios bendiga también igualmente su respuesta. Caleb, ahora mirándole frente a Macuse, esta promesa de matrimonio, ¿sí?
Amén. Quiñones, te recibo por mi legítima esposa desde hoy en adelante. Amarte, cuidarte, hasta que la muerte nos separe. Según el santo orden establecido por Dios, y de hacerlo así, te empeño mi palabra y fe. Yo, Marcusi Coris Muñoz, te recibo por mi legítimo esposo desde hoy en adelante para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Según el santo orden establecido por Dios. Y de hacerlo así, te empeño tu palabra y fe. Después de hacerse estas promesas, pregunto a René, ¿qué prenda das de que cumplirás fielmente estas promesas, estos votos que acaba de hacer a Marcusi? Los padres que salieron de arriba. También asegurado. Sí. Bueno, la unión de Caleb con Marcusi. Entonces, pregunto, Marcusi, ¿recibes este anillo como prenda de este juramento? Nuevamente Marcusi, ¿qué prenda das de que cumplirás fielmente tus votos? Igualmente el anillo. ¿Recibes, Caleb, este anillo como prenda de este juramento? Muy bien. Es un símbolo que siempre recordarán solamente de estas promesas que ustedes acaban de hacer, y tengan en cuenta lo que dice la palabra de Dios en el libro de Cantares, en capítulo 8, versículo 6 en adelante. Dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Invito a la congregación, pónganse de pie, vamos a orar por la bendición tanto de Caleb y Marcusi. No será posible que salga con vida, ¿cierto? Si así para ¿sí? Posible que fuese. Entonces vamos a pedir que saluden, por favor, ¿no? Pueden unir sus manos.
Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Dios eterno, creador y conservador del género humano, dador de toda gracia espiritual, autor de la vida eterna, envía tu bendición sobre Caleb y Macusia, a fin de que como Isaac y Rebeca vivieron lealmente el uno para el otro, así ellos también cumplan con toda fidelidad y amor los votos y promesas que acaban de hacerse el uno al otro. Concédeles, Padre Santo, tus más ricas bendiciones. Aumenta día por día tu bienestar y felicidad. Prolonga, si es tu voluntad, sus vidas sobre la tierra, y haz que vivan siempre conforme a tus santos mandamientos, mediante Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Le pido a la congregación tomar asiento. Los novios levantarse, por favor, matrimonio, haciendo votos de fidelidad delante de Dios y delante también de la familia, delante de los hermanos, delante de esta congregación. Yo, como ministro del Señor, los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, lo que Dios juntó, que ningún hombre lo separe, como dice su palabra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, versículo 6. Aplausos, por favor. Voy a invitar a ustedes frente a frente, como sello. Ahora pueden mirar hacia la congregación. Les presento a ustedes, a los esposos Fernández Coris. Que Dios nos bendiga. Muy bien, ahora sí pueden voltear otra vez hacia aquí. A partir de ahora ya no son dos, sino son. Ahora sí. Sean así como el consejo de la palabra del Señor, sean uno en su matrimonio hasta que la muerte los separe. Voy a pedir a los presbíteros de nuestra congregación, presbítero Fabián Tornero y presbítero Máximo Hacha, por favor pasen adelante para firmar el acta. Entonces vamos a pedir que ellos puedan firmar primeramente el novio, la novia, presbítero Máximo.
especial de parte de Caleb. Vamos a invitar entonces a Caleb. Buenas noches con todos los presentes. Esta canción va dedicada para Macusi, mi esposa ahora. Y bueno, escogí esta canción porque hay una parte donde dice: tú serás mi reina, dice. Y bueno, mi mamá siempre ha sido la reina en mi casa, ¿no? Que se llama Reina. En una familia, pues sí será la reina, ¿no? Como dije al inicio, como padre, ha sido un gran privilegio, un gran honor poder iniciar el matrimonio de Caleb con Macusi y agradecerles a cada uno de ustedes y sobre todo a nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador. Creemos que esta es la voluntad del Señor para Caleb y Macusi y estamos muy agradecidos. Invitarles a cada uno de ustedes, después de esta ceremonia, pasemos al segundo piso, mientras los novios solamente van a salir un ratito y hasta eso, bueno, vamos esperando al segundo piso. Muy bien, hermanos, les invito a ponerse de pie y vamos a dar la bendición final. Señor, estamos muy agradecidos. Señor, recibe siempre la honra y la gloria. Gracias por bendecir a Caleb y Macusi. Gracias pues por esta etapa de su vida, Señor. Te ruego, Padre Santo, Señor, así como dice tu palabra, sea este matrimonio hasta que la muerte los separe. El amor de Dios el Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes ahora y para siempre. Amén.
Señor Fernández. Mariana, ¿dónde va a quedar?